leer el pasaje de la carta a los Romanos capítulo 1 verso 1 que dice de la siguiente manera: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Amén. Hermanos, les damos la bienvenida una vez más y como siempre a los devocionales de esta iglesia, la iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, y como siempre les damos la bienvenida a todos, a los de casa, a los que nos visitan de otras iglesias y también a la gente que por casualidad se ha detenido a ver este video. Les damos la bienvenida a todos y les pedimos que se queden con nosotros, que nos acompañen. Juntos vamos a meditar en un pasaje de la palabra de Dios que esperamos como siempre pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, y por lo cual, hermanos, le pedimos a Dios que abra el corazón de cada uno de ustedes y que les dé un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de aprendizaje para cada uno de ustedes, un mensaje de edificación. Amén. Que el Espíritu Santo hable a tu vida y hable a tu corazón, es lo más importante para nosotros. A este devocional le hemos titulado Esclavos de Cristo. Amén. Vamos a meditar un poquito en este pasaje que leíamos de Romanos 1:1. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a leer: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Amén. Seguramente, hermanos, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en la iglesia, ¿verdad? O los diferentes medios de comunicación y difusión de la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre todo los predicadores, pastores y líderes se llaman unos a los otros siervos, ¿verdad? O incluso muchos se autonombran siervos de Dios, ¿verdad? Y fíjense ustedes que lo curioso del asunto radica en que hay quienes lo hacen como si fuera un estatus de superioridad sobre otros. Lo cierto, hermanos, es que la palabra siervo es un sinónimo de la palabra esclavo, ¿verdad? Es un sinónimo de la palabra esclavo. Entonces, cada vez que los servidores de la iglesia, independientemente del cargo que ocupen, se llamen a sí mismos siervos de Jesucristo, entonces, ¿verdad? Se están llamando a sí mismos esclavos. Y si revisamos, hermanos, la historia de la humanidad, un esclavo es una persona que ha sido comprada por otra. Si ustedes recuerdan, un esclavo era tratado no como una persona, sino más bien como un objeto o un animal. El esclavo, hermanos, era privado de sus derechos, de su vida, ¿verdad? Era privado de su vida porque ya no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a la persona que lo había comprado, y era privado también de sus posesiones, de su familia, de todo lo que le pertenecía, ¿verdad? De todo lo que le pertenecía, y ya todas estas cosas pues le pertenecían a su amo, es decir, a la persona que lo había comprado. Entonces, hermanos, los diccionarios, si ustedes los revisan, define a un esclavo o a un siervo, ¿verdad?, como una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta. Fíjense ustedes, está sometido de manera absoluta a la voluntad y dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera mercancía. Amén. Fíjense ustedes que 1 de Corintios en su capítulo 6 verso 20 dice lo siguiente: Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo le explica a los corintios precisamente este punto que hoy queremos meditar: que una vez que hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús, que hemos decidido aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino a Jesús. Por lo tanto, hermanos, es correcto llamarnos unos a los otros siervos, y no solamente entre servidores, sino que es algo que es correcto, ¿verdad?, entre todos los cristianos en general, quienes sirven y quienes no son servidores precisamente. Y menciono todo esto por lo siguiente:
En muchas ocasiones, hermanos, en el andar cristiano, ¿verdad? En la vida espiritual, ustedes saben que Dios trata con cada uno de nosotros de manera muy personal, con la finalidad de pulirnos y prepararnos para iniciar sus planes en cada uno de nosotros. Y ser tratados por Dios a veces no es tan fácil. Los procesos que Dios nos hace vivir muchas veces son dolorosos porque nos somete a vivir y a enfrentar cosas que no precisamente nos gustan. Y en medio de esos procesos, hermanos, que no nos gustan, pues cuestionamos a Dios. Seguramente les ha pasado a muchos de ustedes. Los que ya tienen mucho tiempo en el camino espiritual, en el camino de Dios, seguramente se van a identificar con esto. Pero muchas veces cuestionamos a Dios, como por ejemplo, ¿por qué a algunos se les contesta sus oraciones y a mí no? ¿Por qué a ellos los bendices y a mí no? ¿Por qué permitiste que me corrieran del trabajo y a los que se portan mal no? ¿Por qué el hermano sí sirve en la iglesia y yo no? ¿Por qué los demás se van de vacaciones y yo no, verdad? Cosas por el estilo. ¿Te suenan estos cuestionamientos? Yo creo, hermanos, que la gran mayoría de nosotros alguna vez hemos cuestionado a Dios con estos cuestionamientos o tal vez con otros. Y muchos que hemos hecho esto nos sorprendemos cuando muchas veces Dios nos responde y nos dice cosas como la siguiente: los demás pueden, pero tú no. Tú me perteneces. Amén. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes tal vez han vivido experiencias como esta, ¿verdad? Que cuestionan a Dios y de repente viene su respuesta, una respuesta parecida a esta que acabamos de mencionar, ¿verdad? Los demás sí pueden, pero tú no, porque tú me perteneces. Y hermanos, los esclavos no tenían derechos, como ya les mencionaba hace un momento, solo los que sus dueños querían otorgarles. Pero ese era en el caso de los hombres, hermanos, que son malos, ¿verdad? Recuerda, hermanos, siempre que Dios es bueno y sus pensamientos son de bien y no de mal, para darte el final que tú esperas, de acuerdo a lo escrito por el profeta Jeremías. Fuimos comprados, hermanos, a precio de sangre, y ahora Jesús es nuestro dueño de nuestra vida, fíjense ustedes, dueño de nuestra voluntad también, y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Así que si somos siervos de Jesús, ¿verdad? Incluso le pertenece nuestro tiempo y también nuestras decisiones. Así que cada vez, hermanos, que vayas a tomar una decisión, cada vez que vayas a hacer algo, sería muy bueno que le pidieras permiso a tu Señor. En la antigüedad, hermanos, los esclavos tenían que pedir permiso a su Señor para todas las cosas, aún para casarse. Así que, hermano, hermana, que nos escuchas, que nos ves, nunca digas, ¿verdad? O declares o cantes que tu voluntad le pertenece a Cristo si siempre terminas haciendo lo que quieres. Nunca digas que eres siervo o sierva del Señor, ¿verdad? Si muy seguido dejas tirado tu trabajo de la iglesia para hacer otras cosas, ¿verdad? Porque los siervos no harían esas cosas. Hace un tiempo alguien me hizo un comentario sobre los cristianos y me dijeron: a ustedes su Dios les tiene muy atados, les tiene muy encadenados porque les prohíbe muchas cosas. Hermanos, la gente del mundo cree que ser cristiano es vivir atado, pero no me dejarán mentir que Jesús vino a traer libertad, ¿verdad? Si Dios me preguntara, hermanos, yo a veces lo he meditado un poco, ¿verdad? Si Dios me preguntara si quiero ponerme sus cadenas, entre comillas cadenas, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera a sus ordenanzas y mandatos. Si Dios me preguntara entonces esto, o si decido ir al mundo para hacer mi voluntad, créanme, hermanos, que yo estoy seguro de lo que elegiría. Y por voluntad propia, hermanos, decidiría ponerme las cadenas de Dios, porque yo sé en quién he confiado. Amén. Hermano, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué opinas acerca de esta pequeña meditación? Esperamos, hermano, que el Espíritu de Dios haya hablado a tu corazón, ¿verdad? Y pues te dé la palabra, el consejo que estás necesitando, ¿verdad? Les pedimos, hermanos, que si les ha gustado este devocional, lo compartan con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales,
y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.